En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que nos unamos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, iniciamos hoy nuestro curso de Cristología. Es bueno empezar por la palabra. La palabra que le da nombre a este curso está compuesta de otras dos palabras griegas. Una es Cristo y la otra es Logos. Cristo en griego pues se escribe parecido, pero la pronunciación es distinta. Christos. Tiene en la primera letra, tiene una J. La letra J que parece como una X alargada. Entonces, Christos es una palabra que significa ungido. Es la misma palabra que en hebreo traducimos como Mesías. Christos quiere decir ungido en español, en hebreo se dice Mesías. Esa palabra es un adjetivo, es decir, por ejemplo, un hombre ungido, un profeta ungido, un rey ungido. Concretamente, la palabra Christos se utilizó para referirse a los reyes. Los reyes eran los ungidos, de manera que Saúl, por ejemplo, el primero de los reyes, fue ungido por un profeta llamado Samuel. El mismo Samuel ungió al siguiente rey, que fue David. Entonces ellos son ungidos. El hecho de que el rey sea ungido tiene un sentido muy profundo. Quiere decir que no son simplemente sus fuerzas, sus destrezas, su inteligencia o sus capacidades las que lo han puesto donde lo han puesto, sino que hay una presencia de Dios, una presencia penetrante de Dios. Eso es lo que significa que la persona es ungida. Entonces, por ejemplo, cuando era ungido un rey, se derramaba sobre su cabeza abundante aceite perfumado. Ese símbolo, ¿qué significa? El perfume, que es único, pues muestra que hay una presencia única de Dios. El aceite está indicando una realidad que penetra el ser de la persona. Esto seguramente lo hemos escuchado en catequesis de confirmación, siempre que nos hablan de qué es el crisma. La palabra crisma viene de la misma raíz que Cristo, es la misma raíz. El crisma es el aceite para la unción, el crisma es la unción y el Cristo es el ungido. Entonces, Cristo quiere decir una persona ungida. Lo más interesante de hablar de unción es el reconocimiento de que no son mis solas fuerzas, no son mis solos talentos o destrezas, sino que es Dios obrando en mí y conmigo el que puede darme la victoria. O sea que la unción se convierte como en una señal de que Dios acompaña con su poder, con su espíritu, acompaña a esa persona. Eso es lo que significa unción. Por consiguiente, pues hay muchos ungidos y por consiguiente hay muchos Cristos, Pero hay uno al que nosotros llamamos el Cristo. El Cristo. En francés, por ejemplo, la manera usual de referirse a Cristo es precisamente así, el Cristo, le Christ, es el Cristo.
¿Y quién es ese? ¿Qué tiene de especial ese que nosotros llamamos el Cristo? Pues cada uno de los ungidos era ungido para una tarea, para una misión. Por ejemplo, ¿para qué fue ungido David? Pues para ser rey de Israel, para ser rey del pueblo elegido, para eso fue ungido. Entonces, la unción siempre tiene una tarea. Podemos decir que es como una especie de señal, por eso el perfume es una señal, pero no se queda en darle una especie de privilegio a la persona, sino que lo pone al frente de una tarea. Entonces, ¿a quién llamamos nosotros le Christ? ¿A quién llamamos nosotros el Cristo? A aquel que tenía una tarea absolutamente única y que por eso también recibió una unción absolutamente única. Ese que recibió una unción única, ese que tiene una tarea única, es un hombre llamado Jesús de Nazaret. Nosotros reconocemos que en una persona llamada Jesús de Nazaret se realizó, o mejor, a través de él, se realizó una misión absolutamente única, una tarea única. Y esa tarea única es la que nosotros encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Cuando el ángel Gabriel le habla a la Virgen María, le dice: le pondrás por nombre Jesús, que en hebreo se dice algo así como Yeshua, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Es decir, lo que hace que el Cristo sea único es que Él tiene una misión única y esa misión está descrita en la Biblia. ¿Cuál es esa misión? Él salvará al pueblo de sus pecados. Eso está en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, en el relato que conocemos comúnmente como la Anunciación. Ahí encontramos ese relato. Entonces, ¿el Cristo quién es? Es un ungido, pero un ungido con una tarea absolutamente única. Él salvará al pueblo de sus pecados. Y para realizar esa misión única, este Cristo tiene una unción única. De esa unción única nos habla el capítulo 4 de San Lucas. Cristo toma unas palabras del profeta Isaías y se las aplica a sí mismo. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para dar a los ciegos la vista, para liberar a los cautivos. Y describe qué es la obra, cuál es la obra de esa unción. Entonces podemos decir que la unción de este Cristo no es otra cosa sino una presencia absolutamente única del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unción de este ungido. El Espíritu Santo, podríamos decir, es el que hace de Jesús el Cristo. Esa frase es útil. Esa frase le dice mucho a usted. El Espíritu Santo es el que hace de Jesús el Cristo. Es decir, es el que hace que Él sea el ungido, el ungido. Bueno, ahí tenemos una primera aproximación a la palabra Cristo. Observemos, para cerrar esta pequeña reflexión etimológica, observemos que nosotros también estamos llamados a ser Cristos. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos recibido unción. De hecho, la gran fiesta de Pentecostés es la unción del pueblo
nuevo, el pueblo de la nueva alianza. Lo que sucede en Pentecostés es precisamente que el mismo Espíritu Santo que ungió a Cristo, que ungió a Jesús de Nazaret, ese mismo Espíritu Santo nos unge a nosotros como iglesia. Y si ese Espíritu nos unge, entonces nosotros también somos Cristos. También tenemos esa misma unción. Y por consiguiente, estamos llamados a experimentar la obra de esa unción en nosotros mismos y estamos llamados a ser instrumentos para que otras personas experimenten la fuerza liberadora de la unción que tuvo Jesucristo. Por supuesto, la palabra Jesucristo es un resumen. Podemos decir que es una especie de contracción. Jesucristo quiere decir Jesús de Nazaret es el Cristo. Él es el ungido de Dios. Vamos con la segunda parte del título de nuestra materia. Cristología. Como tantas otras palabras en español que terminan con esas mismas letras y sonidos, cuando hablamos de cristología, nos estamos refiriendo a un logos. Resulta que la palabra logos es una palabra muy rica, una palabra muy densa de la lengua griega, una palabra que por sus diversos usos podemos decir que abarca desde lo interior del pensamiento hasta lo exterior de la palabra pronunciada. Logos, entonces, se refiere al pensamiento, al concepto, pero también se refiere a la palabra pronunciada. Precisamente por esto, la palabra logos nos invita a descubrir el misterio del conocimiento. El conocimiento que está al mismo tiempo adentro de nosotros, en la medida en que lo comprendemos, y afuera de nosotros, en la medida en que lo pronunciamos. Esta consideración es interesante y es importante porque es exactamente lo que sucede con Cristo. Nosotros veíamos en la asignatura de Misterio de Dios que cuando se habla de Cristo, nos estamos refiriendo a una de las personas de la Santa Trinidad. Pero se puede decir que este Cristo, que ahora ha sido pronunciado en la medida en que se ha manifestado a nosotros, es el mismo Cristo que antes estaba y desde siempre en el pensamiento de Dios. El mismo Logos que estuvo vuelto hacia el Padre, nos dice el primer capítulo del Evangelio según San Juan, el Logos que estaba como vuelto hacia el Padre, es decir, el pensamiento íntimo de Dios, es el Logos que se ha pronunciado, se ha manifestado a nosotros. Eso en cuanto a la palabra Logos. Pero luego la palabra Logos se utiliza para referirse a un estudio o tratado. ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar, por ejemplo, sobre la vida, tengo que dar una palabra sobre la vida. Y cuando doy una palabra sobre la vida, estoy dando un logos sobre la vida. Y eso se llama biología. La biología es una palabra sobre la vida. Por supuesto, si es una palabra que merezca ser escuchada, pues tiene que ser una palabra articulada. Tiene que ser una palabra, podríamos decir, una palabra razonable. Y por eso
el término logos tiene una amplitud realmente impresionante, porque entonces logos ya no solo significa concepto, pensamiento, sino que también significa palabra, tratado, estudio, conocimiento. En resumen, cuando nosotros hablamos de cristología, lo que queremos decir es una palabra sobre el Cristo, un estudio sobre el Cristo. Esa expresión inmediatamente nos invita a preguntarnos, ¿por qué podemos hablar sobre Cristo? O todavía otra pregunta, ¿por qué queremos hablar sobre Cristo? O también otra pregunta, ¿cómo sabemos que estamos hablando del mismo Cristo? ¿No será que hay muchos Cristos, que un poco cada quien imagina un Cristo y habla desde esa imaginación? Entonces, empecemos por responder a la pregunta, ¿por qué queremos hablar sobre Cristo? Es aquí donde quiero destacar lo que nos decía Mauricio. Ha habido una experiencia en mi vida, dice él, y esa experiencia me ha llevado a hacerme preguntas y a querer conocer. Ese proceso que nos cuenta este amigo es exactamente lo que ha vivido la iglesia. Y es realmente lo que sucede en toda la teología. Una experiencia que se convierte después en una pregunta, en un estudio, en una búsqueda. San Anselmo de Canterbury describía la teología con esta expresión: fides querens intellectum, fe que quiere entender. Muy informalmente podríamos traducir esa expresión de San Anselmo diciendo una experiencia que yo quiero profundizar. Entonces, ¿por qué queremos hablar de Cristo? Queremos hablar de Cristo porque hay en nosotros una experiencia que queremos profundizar. Pero obviamente nosotros somos seres sociales. Y cuando hablamos de una experiencia de Cristo, no es únicamente lo que me ha sucedido a mí, soy solamente a mí. Me doy cuenta que Cristo ha tenido un impacto realmente colosal en la historia humana. Me doy cuenta que hay personas que han sido radicalmente transformadas al encontrarse con Cristo. Me doy cuenta que hay personas que han tomado decisiones aparentemente absurdas por Cristo. Piense usted en el caso de un mártir o de una mártir. Hoy la iglesia está recordando a una mujer mártir. Ella se llama para la eternidad Águeda, Santa Águeda. Santa Águeda tuvo dos cosas absolutamente absurdas. Ella se dedicó con tanto amor a Cristo que ella no quiso casarse. Realmente fue una virgen consagrada y después una mártir. Entonces, es inevitable, más allá de que yo sea creyente o no, es inevitable que yo me pregunte, ¿por qué Cristo puede llegar a ser tan importante para alguien? ¿Por qué Cristo puede tener ese impacto? Si esta es una mujer traumatizada contra los hombres, o una mujer a la que no le gustan los hombres, si esta es una mujer traumatizada con el matrimonio y dice, yo no me voy a casar, yo eso lo entiendo. Pero resulta que la inmensa mayoría de estas mujeres consagradas, a todas luces eran mujeres que uno llamaría perfectamente normales, con un instinto maternal, con el gusto por los hombres, y sin embargo, esta mujer dice, no me voy a casar, me voy a dedicar a Cristo. ¿Por qué es tan importante Cristo? ¿Quién es ese Cristo que tiene tanto impacto en la vida de una mujer perfectamente inteligente, bella y sana? Una mujer saludable en edad reproductiva que podría tener un esposo, un hogar, llevar una vida, entre comillas, normal, toma esa vida. Entonces, ahí Cristo se convierte en una fuente de preguntas.
Y son esas preguntas las que nos llevan a buscar una respuesta y por consiguiente a estudiar. Un caso todavía más dramático es el de los mártires, porque con mucha frecuencia, en el caso de los mártires, se les ha mostrado el camino para evitar el dolor. Basta que tú renuncies a tu fe. ¿Por qué una persona puede apegarse tanto a una idea, si es que es una idea, o a un sentimiento, si es que es un sentimiento? Ellos dicen que están unidos a Cristo, y así unidos a Cristo se hacen matar y mueren. ¿Por qué lo hacen? Entonces me impacta eso. Repito, independientemente de que yo sea creyente o no, hay que dejarse impactar por ese hecho. Entonces, ¿por qué queremos hablar de Cristo? Queremos hablar de Cristo porque Cristo es una fuente de preguntas. ¿Cómo es fuente de preguntas? Pues por las experiencias, muchas veces las experiencias que uno mismo ha tenido. Y otras veces porque uno ve el impacto que Cristo ha tenido en la historia de otras personas o en la historia de otros pueblos. Hay pueblos que han cambiado radicalmente. Uno no puede, a pesar de que muchos lo intentan, uno no puede negar la presencia de Cristo y del cristianismo, por ejemplo, en la historia de Europa. Tendrías que arrasar monasterios, quitar el nombre de las calles, derribar estatuas. Tendrías que quemar porciones muy altas de las bibliotecas, todo por tratar de borrar el nombre de Cristo. Y uno se da cuenta que no es posible. El intento más dramático de borrar el nombre de Cristo el siglo pasado fue el comunismo soviético concretamente. Y fíjate que, a pesar de todo, el comunismo no se atrevió a derribar muchos de los monumentos y de las iglesias que hablan de Cristo y que hablan de su fuerza en la historia de la humanidad. Por eso queremos hablar de Cristo. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Y si podemos hablar de Cristo, teniendo en cuenta que han pasado tantos años, teniendo en cuenta que hay tantos libros, que hay tantas teorías, que hay tantas voces? ¿Sí es posible hablar de Cristo? Es ahí donde entramos a este punto que me interesa mucho, sobre la estructura del lenguaje bíblico. El testimonio principal sobre Cristo lo encontramos en la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. La razón por la que llamamos a este un testimonio principal es porque la difusión de los Evangelios ha sido, con mucho, superior a cualquier otro escrito antiguo sobre Cristo. Es verdad que hay otros escritos de la antigüedad que incluso se llaman evangelios, como decir el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Lucas. Sí, a estos nosotros los solemos llamar apócrifos. Nosotros tenemos esos evangelios apócrifos, pero la difusión y por consiguiente el impacto que esa literatura ha tenido en la historia de la humanidad es mínimo en comparación con los 4 evangelios. Sin entrar en este momento en el tema de la canonicidad, es decir, por qué se eligieron unos evangelios en vez de otros, o unos textos en vez de otros, sin entrar en ese tema, yo creo que es interesante que nos asomemos a esta gran pregunta. ¿En qué lenguaje, en qué forma de lenguaje están escritos esos evangelios? Cuando aquí hablamos de lenguaje, no estamos diciendo en qué idioma. Esa pregunta es muy fácil. En griego hay una teoría antigua sobre el Evangelio de Mateo que fue escrito, se dice, en arameo, pero nunca se ha encontrado un solo códice que, ratifique esa hipótesis.
Entonces, ¿en qué están escritos los evangelios? Pues los evangelios están escritos en griego, podríamos decir. Y viene la otra pregunta. No nos referimos al idioma. ¿Cómo es el tipo de lenguaje de los evangelios? Esto nos lleva a una pregunta mucho más amplia. ¿Cuál es el tipo de lenguaje de la Biblia? Esta explicación que voy a dar ahora la he tenido ocasión de darla en muchas otras oportunidades. O sea que puede resultar repetido para algunos. Vamos a sintetizar. Nosotros, seres humanos, utilizamos el lenguaje de distintas maneras. En algunas ocasiones tratamos de ceñirnos estrictamente a los hechos y a referir esos hechos eliminando hasta donde es posible toda ambigüedad. Es el caso típico del lenguaje científico. Cuando un científico publica los resultados de su experimento que confirman o que refutan una teoría, el científico tiene dos cuidados sobre todo. Primero, que sus palabras tienen que atenerse a los hechos. Y segundo, que esas palabras deben estar perfectamente definidas de manera que nadie entienda una cosa por otra. Estas dos características son propias del lenguaje objetivo. Atención, lenguaje objetivo. El lenguaje objetivo tiene esos dos, podríamos decir, criterios. El lenguaje objetivo quiere que lo que se cuente, lo que se describa sean los hechos. Entonces aquí tenemos que hablar, por una parte, del lenguaje objetivo, pero luego encontramos otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje subjetivo. El lenguaje objetivo tiene su expresión típica en la ciencia. Esa es la expresión típica del lenguaje objetivo. Hay otro escenario en el que el lenguaje objetivo también es muy importante. Se llama la ley. En la ley, en el derecho, el lenguaje trata de ser objetivo hasta el extremo. ¿Por qué? Porque van a depender muchas cosas de lo que allí se diga. Si lo que usted hizo fue homicidio, es una cosa. Si es homicidio culposo, es otra cosa. Si es homicidio agravado, es otra cosa. Y resulta que la manera como se ha clasificado va a tener implicaciones. Si es un homicidio culposo, posiblemente no hay pena. Si es un homicidio agravado, la pena se va larga. Entonces las palabras tienen un peso muy grande en el mundo del derecho. Y por eso, en el mundo del derecho, esas palabras tratan de ser objetivas hasta el extremo. ¿Qué significa, por ejemplo, un secuestro? Eso tiene que estar muy definido, porque en el momento en el que una persona se levante contra otra y diga, es un secuestrador, eso tiene implicaciones gravísimas en términos de proceso penal, en términos de las mismas penas que puede tener la persona. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una mamá le dice a su hija de 14 años y medio, este fin de semana usted no sale de esta casa? ¿Se configura un secuestro? Si la mamá le dice a la niña de 14 años y medio, durante los próximos 4 años usted no sale de esta casa, ¿ahí sí hay secuestro?
¿Qué número de días tienen que cumplirse para que haya un secuestro? Si la hija dice, yo sé que me porté mal, mamá, y me quedo en casa, ¿eso cambia el hecho de que sea secuestro? Todas esas discusiones, que pueden llegar a ser increíblemente detalladas, muestran por qué en el mundo del derecho es indispensable ser muy precisos. Las dos características que hemos destacado del lenguaje objetivo son que en el lenguaje objetivo tú quieres ceñirte a los hechos. Por ejemplo, mi mamá me secuestró. ¿Por qué dices que te secuestró? Porque durante 4 años me estuvo diciendo que quería encerrarme. Lo dijo, pero ¿lo hizo? No, nunca lo hizo. Entonces, es evidente que se necesita la comprobación con los hechos. Ahí viene toda la teoría, que es una teoría muy compleja en el derecho, la teoría de la prueba. ¿Qué es una prueba? ¿Cómo se prueba algo? El lenguaje objetivo quiere, por una parte, ceñirse a los hechos, y por otra parte, el lenguaje objetivo quiere eliminar todas las ambigüedades. Así, por ejemplo, cuando un científico escribe la palabra campo, él quiere estar seguro que tú estás entendiendo exactamente lo que él está diciendo. Ahí campo no se refiere a un campo que tiene mi abuelo, no sé dónde. Un campo no se refiere a lo que en matemáticas se llama un campo. Porque en matemáticas, pues hay unas realidades, hay unas entidades que se llaman campos. Entonces, a ver qué es lo que usted está diciendo. Lo propio del lenguaje objetivo es ceñirse a los hechos y evitar las ambigüedades. Muchas veces nosotros queremos que nos hablen así, exactamente así. Queremos que nos hablen de una manera objetiva. Casi siempre, cuando hay implicaciones en términos de derechos o de deberes, automáticamente uno cambia el lenguaje y pide que la persona sea muy precisa. Es decir, uno pide objetividad. Pero es bueno darse cuenta que la objetividad es como una camisa de fuerza. La pura objetividad es seca, es fría y uno podría decir muerta. Usted imagínese, por ejemplo, este ejemplo a mí me fascina. Usted imagínese 2 personas muy enamoradas que trataran de hablar en un lenguaje absolutamente objetivo. Entonces, lo que resulta es ridículo. Pienso, dice él o dice ella, vamos a suponer que es ella, pienso que tú no me amas. ¿Por qué dices que no te amo? Porque precisamente nunca me dices que te amo. Nunca me dices que me amas. Entonces responde él, ¿qué número mínimo y qué número máximo de veces al día debo decir que te amo para que tú consideres que eres amada? Entonces ella dice, entre 4 y 12. Eso es ridículo. Así no funcionamos. De hecho, los seres humanos, así como necesitamos del lenguaje objetivo, necesitamos de romper el lenguaje objetivo. El humor rompe el lenguaje objetivo. La ternura rompe el lenguaje objetivo. Cuando una mamá mira al bebé y dice, es que me lo como, no estamos ante un caso de canibalismo. Ella no está hablando de una manera objetiva. Ella está hablando con otro tipo de lenguaje. Entonces hablemos del lenguaje subjetivo y luego hagámonos esta pregunta. Si todo el lenguaje humano cae en lo objetivo o en lo subjetivo, que es la pregunta más interesante. El lenguaje subjetivo
tiene su expresión máxima en la literatura fantástica, la literatura de ficción. Cuando una persona empieza a crear todo un mundo. Piense usted, por ejemplo, en este escritor cada vez más conocido y apreciado en el mundo católico, C.S. Lewis. Se escribe C.S. Lewis con W. C.S. Lewis. C.S. Lewis escribe una obra muy extensa que yo empecé a leer, al principio me gustó, después no tuve suficiente paladar por lo visto, llamada Crónicas de Narnia. Hay gente que disfruta mucho esa literatura. No alcancé yo a eso. Ya cuando empiezan a aparecer demasiados unicornios y faunos y cosas de estas, yo no estoy ahí. Pero entonces este señor, C.S. Lewis, él crea todo un mundo. Él y su amigo Tolkien, que es el del Señor de los Anillos, eran amigos entre sí, entre otras cosas, eran expertos en eso, en crear. El autor del Señor de los Anillos incluso creó un lenguaje. El lenguaje de Frodo y de todos esos personajes del Señor de los Anillos es un lenguaje que él creó, o sea, él se inventó un idioma que tiene su propia sintaxis, su propia gramática, y hay gente que estudia ese idioma. Usted busque, por ejemplo, en Wikipedia, El Señor de los Anillos, y eso le remite a otro artículo que habla sobre ese idioma. Yo no sé cómo se llama ese idioma, no es de mi particular interés, pero me causa admiración hasta dónde llega la creatividad de una persona. Ese es un lenguaje subjetivo. Yo no estoy esperando que haya uno de esos personajes, por ejemplo, aquí en la 13,63. Yo no le pido eso a C.S. Lewis o a Tolkien, yo no le pido eso, porque sé que es un asunto subjetivo. Cuando las personas hablan de sus gustos, también automáticamente nosotros desconectamos el aparato de los juicios. Si usted me dice, me fascina el surfing, bueno, ese es su gusto. Si otra persona me dice, lo mío es el fútbol americano. Si otra persona dice, para mí la danza clásica de la antigua China, hombre, son gustos. Yo no le pongo cuidado a eso. Es decir, usted tiene derecho a tener sus gustos. Para usted eso es lo que más le gusta, eso está bien. Esto se aplica particularmente a las relaciones interpersonales. Nosotros solemos ser entre indulgentes e indiferentes cuando una persona habla de sus preferencias o sus gustos. Si, por ejemplo, una niña dice en el colegio, mira, te voy a presentar a mi mejor amiga. Mi mejor amiga se llama Michelle. Yo no entro a decirle, ¿quieres explicarme por qué es tu mejor amiga? Ya esa pregunta sería casi ruda. Pero supongamos que ella me responde, no, porque ella es una persona agradable, nos entendemos muy bien, la pasamos muy bien, nos ayudamos. ¿Tú consideras que ella realmente te ayuda? Ya en ese momento, las preguntas parecen casi una grosería. Nosotros sabemos que el mundo de esa persona, su mundo subjetivo funciona según sus propios criterios. Y según el criterio de ella, pues Michelle es una gran amiga. A mí no me parece que esa muchachita sea la mejor amistad para mi hija, dice un papá. Pero esta está fascinada con su amiguita Michelle, entonces quédese con su amiguita Michelle. Eso es lo que nosotros llamamos un lenguaje subjetivo. Hay personas que toman tan en serio esta clasificación entre lenguaje objetivo y lenguaje subjetivo, que consideran que todo acto de lenguaje o cae de un lado o cae del otro lado. Cuando lo pronuncio a esta velocidad y después de esta introducción, usted ya presiente lo que voy a decir, que esa clasificación tan extrema
en realidad es errónea. Eso de pensar que todo es objetivo, todo es subjetivo, es erróneo. Eso no es cierto. Parece que más bien entre lo totalmente objetivo de un artículo científico publicado en la revista Nature, que es tal vez la revista científica más famosa del mundo, junto con Science y algunas otras. Si yo digo que ese es un extremo objetivo y que el extremo subjetivo es El Señor de los Anillos, por decir algo, o 100 años de soledad, uno se pregunta, entre una cosa y otra, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay una serie de grados o hay una especie de abismo, de modo que o estoy de una orilla o estoy de la otra orilla? El tema es interesantísimo. Ojalá a algunos de ustedes les llegue a interesar mucho el tema del lenguaje, porque es un mundo apasionante. ¿Cómo logramos comunicarnos los seres humanos? Muchas veces el lenguaje nos lleva a hacernos preguntas filosóficas. Por ejemplo, solo una pregunta de esas filosóficas. Si yo tomo, ¿qué se hizo? Si yo tomo este marcador y le pregunto a usted, ¿de qué color es la tapa de este marcador? Usted seguramente dirá azul. Es como el color que tal vez más se aproxima. Azul. Usamos la misma palabra todos. Pero, ¿yo cómo sé que usted ve este color de la misma manera que yo lo veo? Ese es el famoso problema filosófico que se conoce como el problema de los qualia. Qualia, escrito con una Q, obviamente conectado con cualidad o calidad. ¿Yo cómo sé que usted ve mi mismo azul? ¿Qué tal que usted esto lo vea como yo veo el color rojo? Pero usted desde niño se acostumbró a que cada vez que veía esto decía azul. Pero lo que están viendo sus ojos en realidad es rojo. Hay unos estudios muy interesantes, por ejemplo, en esto del color. Hay unos estudios realmente apasionantes sobre el color. Por ejemplo, se han hecho estudios para ver qué tantos colores ven los animales. La realidad es que muchos animales ven más en blanco y negro que en color. Aunque hay algunos animales que tienen una vista a color, pero que se mueve en un espectro electromagnético distinto del nuestro. Así, por ejemplo, un mosquito, y esto le sirve mucho al mosquito, pero le perjudica mucho a usted, un mosquito puede ver temperatura. Eso se llama ver infrarrojos. Entonces eso quiere decir que el mosquito, aquí puede estar la luz totalmente apagada, y el mosquito entra y el mosquito ve dónde están sus potenciales víctimas, porque ve infrarrojo. Ese es el tema de los qualia. ¿Cómo podemos saber que estamos hablando de lo mismo cuando usamos las mismas palabras? Es una de las derivaciones, no es el único problema con los qualia. Pero volvamos a nuestro tema. Hay una postura que ha hecho mucho daño y esa postura se llama cientificismo. El cientificismo considera que la verdad solo puede ser encontrada con el uso de los recursos de la ciencia. Ese es el cientificismo. La verdad, lo verdadero, lo firme, lo claro, solo se puede establecer por medio de la ciencia. Para el cientificismo, la clasificación del lenguaje es exactamente esta. Un cientificista no se va a quejar que tú digas que Michelle es tu mejor amiga, pero sabrá que si tú dices eso, pues igual podrías decir que esta mañana tomaste el desayuno con un dragón chiquito y le da lo mismo. Es algo que solo tiene que ver con tu subjetividad. La postura cientificista, ¿cómo mira la religión?
La postura cientificista mira a la religión como un producto, como una excrescencia, muchas veces perturbadora y tóxica de la imaginación humana. Excrescencia perturbadora y tóxica. Ese es el lenguaje que utiliza, por ejemplo, uno de los más grandes cientificistas, que no científicos, tiene sus artículos de ciencia, pero uno de los más grandes cientificistas de nuestro tiempo, que es el hombre llamado Richard Dawkins. Ese Dawkins se escribe D-A-W, Dawkins. Richard Dawkins es un cientificista en toda regla, y para Richard Dawkins, el conocimiento serio, conocimiento que merezca ese nombre, es el de la ciencia. Lo demás es la subjetividad. Ahora bien, pues tú tienes derecho a tu subjetividad, como tú tienes derecho de creer que Michelle es tu mejor amiga. Tienes derecho a eso. Pero por favor, si tú vas a creer en el espagueti volador o tú vas a creer en que Cristo te redimió, cree lo que se te dé la puerca gana, pero créelo tú y guárdalo para ti. Eso es lo que tú tienes que hacer. Pero que tú pretendas que tu religión, tus ideas, tu fantasía, tu subjetividad llegue a otras personas, por favor, no tiene sentido. El cientificismo considera que la única palabra pública, es decir, la única palabra que puede tener valor vinculante, es la palabra del lenguaje objetivo, y considera que el lenguaje objetivo se construye siempre por medio del método científico. Ese es el cientificismo. Entonces ya usted se da cuenta de las consecuencias que esto tiene. ¿Qué es la Biblia? De acuerdo con esta postura, es puro lenguaje subjetivo, pero con un peligro muy grande, según Richard Dawkins y muchos otros. Un peligro muy grande, es pura fantasía. O sea, la Biblia es una cantidad de mitos y fantasías, fábulas antiguas que no sé por qué las siguen repitiendo, pero el peligro, ¿sabes en qué está? En que la gente se lo cree y que luego a nombre de eso arman una cruzada y matan gente. Entonces, no hay cáncer peor que la religión, porque la Biblia es una cantidad de mitos que la gente no tiene cómo justificar, pero que sin embargo abraza con tal intensidad que solo se les puede llamar fanáticos. Y esos fanáticos luego se vuelven violentos y arruinan nuestra amable convivencia. Entonces, para que tengamos una adecuada convivencia, tenemos que ser razonables, tenemos que estudiar ciencia y tenemos que dejar los mitos. Ese es el mundo para el que trabaja Richard Dawkins. O sea que fíjate las consecuencias que tiene el tema ¿no? El tema del lenguaje. Pero nosotros no tenemos que ser discípulos de Richard Dawkins. Es más, tenemos razones muy serias para pensar que Richard Dawkins está equivocado y muchos otros. ¿Dónde empieza el error? Ahí. En la idea de que todo lenguaje es o objetivo o subjetivo. ¿Cómo sale uno de ese dilema? ¿Qué otro tipo de lenguaje podría haber? Intentemos explorarlo un poco informalmente y eso nos va a servir. Intentemos explorarlo un poco, a ver. Analicemos cómo nos expresamos nosotros. Pensemos en un esposo que vuelve a casa. Ese esposo vuelve a casa, su cara muestra agotamiento, la expresión de su cuerpo es de agotamiento, su manera de tratar las cosas, tira su maletín por cualquier lado, habla de agotamiento. Parece que estamos ante un caso de agotamiento. Saluda, casi solo de paso, a su esposa, se sienta en la sala de su casa y la primera frase que suelta era de esperar. Esto fue lo que dijo:
este trabajo me va a matar. Bueno, eso fue lo que él dijo. La esposa es cientificista y ha oído que él dijo, este trabajo me va a matar. Entonces le pregunta, ¿cómo te va a matar ese trabajo? Porque ella es cientificista, entonces ella solo cree o que es pura imaginación de él o que de hecho el trabajo lo va a matar. Después de que él explica durante 20 minutos por qué el trabajo lo va a matar, ella dice, pero eso no es muerte. Eso es agotamiento. El nombre técnico de eso es agotamiento, fatiga, incomodidad, pero eso no es muerte. Estás utilizando mal el lenguaje. Y dándose permiso ella misma, suelta esta expresión, mi amor. No es tan fácil que la diga, pero la dijo. Estás maltratando el lenguaje, mi amor. Eso no es muerte. Entonces él se levanta, agarra su maletín y sale de la casa a buscar a alguien que lo entienda. Bueno, hagámonos esta pregunta. Cuando ese hombre dice, este trabajo me va a matar, ¿ese es un lenguaje objetivo? No. No es objetivo, el trabajo no lo va a matar. Ese mismo hombre era el que le decía a ella, sin ti no puedo vivir. ¿Es lenguaje objetivo? No. Tampoco es lenguaje objetivo. Pero un momento, si no es lenguaje objetivo, ¿quiere decir que es pura fantasía? Es decir, cuando él llega a la casa y dice, este trabajo me va a matar, está diciendo algo que es producto de su imaginación, tanto como si dijera, hoy tomé mi almuerzo con un pequeño dragón verde. ¿Es fantasía? No, no es fantasía. Él está diciendo algo. Hay un fondo de verdad en lo que está diciendo, pero lo está diciendo de una manera que no es objetiva. Y por supuesto, ninguna mujer será tan tonta de empezar a hacerle clasificaciones sobre qué es muerte, pérdida del pulso, cese de la actividad cerebral, a partir del comentario que él hace de que ese trabajo lo va a matar. El lenguaje de él no es objetivo, pero el lenguaje de él tampoco es subjetivo. Esto debería bastar para mostrarnos que entre el lenguaje objetivo, si quieres lo pongo bien arriba, y el lenguaje subjetivo, y si quieres lo pongo muy abajo, entre esos dos hay grados, hay maneras de expresarse. Seguramente, si la mujer es más inteligente y sigue hablando con él va a utilizar expresiones que en algunos casos serán muy objetivas y en otros casos serán muy subjetivas. O sea, él se va a mover en su conversación de uno a otro extremo. Por ejemplo, él le dice, después de todo lo que nos habían prometido, hoy nos vinieron con la historia de que el aumento de salario se iba a ceñir estrictamente al porcentaje que autorizó el gobierno. A finales del año pasado nos estaban diciendo que iban a subir por lo menos el 15 o el 16. Y ahora nos vienen con esta historia. Esos datos que él da son objetivos. Efectivamente, a comienzos de diciembre del año pasado, el jefe directo reunió a la gente y les dijo que les iban a subir entre el 15 y el 16. Los datos son exactos, tan exactos como podrían publicarse en la revista Science o en la revista Nature. Pero luego el hombre sigue desahogándose y en su desahogo suelta otras expresiones. Nos tienen en un régimen de vigilancia, pusieron cámaras por todas partes, es una cosa asfixiante. Desde el punto de vista objetivo dijo mentiras,
no pusieron cámaras por todas partes. Por ejemplo, debajo del escritorio de él no hay ninguna cámara. Entonces no fue por todas partes. Y tampoco es cierto que sea asfixiante, porque él igual puede respirar sin ningún problema. Entonces, ¿qué indica eso? Que en una misma conversación este hombre se mueve entre lo objetivo y lo subjetivo. Pero eso no es él por ser él, así somos todos. Todos hablamos así. De hecho, tratar de no hablar así y tratar de hablar en un régimen de objetividad y total formalidad sostenida es una cosa asfixiante. Es una cosa muy difícil. Entonces, lo primero es darse cuenta uno que hay diferencias en los lenguajes. Segundo, de todas esas diferencias, hay un punto que es el que nos interesa para esta exposición. A ese punto lo vamos a llamar aquí el lenguaje intersubjetivo. Y precisamente esa es la característica principal del lenguaje bíblico. Sigamos con la conversación que tiene esa pareja. Sigamos con esa conversación para descubrir qué es el lenguaje intersubjetivo. Observa lo que él dice, pero ahora vamos a suponer que la mujer tiene más inteligencia emocional, que por supuesto es el caso de la inmensa mayoría de las mujeres. Él dice, este trabajo me va a matar. Ella entiende que eso no es objetivo, en el sentido de que no es una muerte en el sentido literal. Y ella entiende que eso no es puramente subjetivo, en el sentido de que tampoco es un producto de la fantasía de él. O sea, ella entiende que hay un contenido de verdad ahí. ¿Qué es lo que él le está diciendo a ella cuando suelta esa frase? Este trabajo me va a matar. Lo que él le está contando es una verdad, porque no es una pura fantasía ni una mentira. Pero ¿qué tipo de verdad? Él está utilizando un recurso llamado metáfora. ¿Para qué? Para expresar una verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de cómo se siente él, de qué ha vivido o está viviendo él. Eso es lo que él está expresando. Él está expresando una verdad. Pero esa verdad no es simplemente la verdad de los hechos, sino es la verdad de los hechos, pero en cuanto vividos. De los hechos en cuanto experimentados, aunque algunos filósofos preferirán la palabra experienciados. Los hechos en cuanto experiencia. Los hechos en cuanto se vuelven experiencia. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, el lenguaje objetivo se atiene solamente a los hechos. El lenguaje subjetivo, en su máxima expresión, se dedica ¿a qué? A las fantasías. El lenguaje intersubjetivo, ¿a qué se refiere? A los hechos experienciados. Los hechos experienciados. ¿Y qué quiere decir hechos experienciados? O hechos como han sido experienciados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo te estoy contando de una manera indisoluble lo que me sucedió y cómo lo viví. Eso es lo que te estoy contando. Lo que me sucedió es que me siento injustamente tratado. Lo que me sucedió es que siento que se ha perdido el respeto. Pero a la vez te estoy contando esos hechos
que cualquiera los podría ver si hubiera una cámara que los estuviera filmando. Te estoy contando esos hechos, pero de una vez te estoy contando cómo los estoy experimentando yo. Y la manera como yo te cuento lo que yo estoy experimentando es por medio de una metáfora. Esa metáfora es: me estoy muriendo, esto me está matando. Entonces, ¿qué pasa si yo llego con un microscopio que se llama el microscopio de la objetividad? Si yo llego con el microscopio de la objetividad a analizar el lenguaje de ese señor, digo, eso no es objetivo. Si yo llego con el microscopio de la subjetividad a analizar el lenguaje de ese señor, digo, esto tampoco es cierto. Yo necesito otra lente, necesito otro acercamiento. Ese acercamiento que une de manera inseparable los hechos y el modo como son experienciados, ese lenguaje es el que aquí llamamos lenguaje intersubjetivo. ¿Cuál es la ventaja del lenguaje intersubjetivo? Resulta que el lenguaje intersubjetivo es el lenguaje humano por excelencia. Es el lenguaje humano. ¿Por qué es el lenguaje humano? Mira, el lenguaje intersubjetivo es el lenguaje humano por una razón muy sencilla. Porque es el único lenguaje que te permite asomarte a otra persona, a la verdad, a la realidad de otra persona humana. Si yo me encuentro con un amigo y le pregunto: hola Jaime, ¿cómo estás? Estoy a 36 grados y medio. 36 grados y medio. ¿Eso me ayuda mucho para saber cómo está mi amigo? No tanto. Es un dato plenamente objetivo. Pero eso no es lo que yo quería saber. Si Jaime me dice: mira, te mando mi última creación. Resulta que Jaime es escritor y me manda su última creación. Su última creación, ¿cuál es? Pues es un cuento. Y es un cuento muy bueno. Es decir, es de esos cuentos que lo tienen todo. Te hace reír, te hace llorar, te hace pensar, te hace indignarte. Es todo un tour por la naturaleza humana. Es decir, una vez más, mi amigo Jaime ha escrito una obra maestra. Y lo ha logrado en 12 páginas. Una cosa extraordinaria. Una semana después, cuando ya he leído varias veces su cuento, lo llamo y resulta que no me responde. Y lo llamo a distintas horas y le escribo y nunca me responde. Cuando ya no encuentro manera de comunicarme con él, entonces llamo a un hermano suyo y me dice: pues serás el único que no se ha enterado, él se suicidó hace 2 días. Entonces el mundo de la fantasía tampoco me dice muchas cosas sobre la gente. De hecho, muchos genios de la fantasía han sido personas esquizofrénicas, autistas, bipolares o con otro tipo de diagnósticos muy serios. Uno de los autores más geniales en el mundo de la pintura es Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Hoy a nadie le queda duda de los problemas psiquiátricos y de personalidad que tenía Van Gogh. Pero eso no es tan fácil de saber. Algunas de sus obras pueden parecer un poco depresivas, pero otras no. Yo mismo alguna vez hice una reflexión sobre las pinturas de Van Gogh, porque parece que la genialidad de este hombre
está en que, en contra de lo que se tiende a hacer en muchas otras obras de pintura, que es facilitar las transiciones, este hombre exacerba las transiciones. De manera que entre lo claro y lo oscuro hay una explosión, o entre lo tranquilo y lo violento hay una explosión. Pero bueno, esa teoría sobre pintura no nos interesa ahora. Lo que quiero destacar es que el mundo de la fantasía no me dice muchas cosas. No me dice muchas cosas. Entonces ni lo objetivo ni lo puramente subjetivo me dice muchas cosas. Según eso, ¿qué puedo utilizar yo para conocer a una persona? La herramienta se llama lenguaje intersubjetivo. Cuando la persona empieza a hablar y en lo que dice se refiere a cosas reales, porque si está hablando de fantasías, yo digo, otra vez se drogó, o está jugando conmigo, o está escribiendo una obra. Si dice puras cosas irreales no tiene sentido, pero si dice cosas reales y une a esas cosas reales cómo las está viviendo, ahí sí sé cómo está la persona. Eso se llama lenguaje intersubjetivo. Ahí sí sé cómo está la persona. Entonces, cuando ese hombre entra a su casa y dice, este trabajo me va a matar, ahí está diciendo algo genuinamente suyo. Ese mismo hombre, que es un analista financiero, ha tenido que entregar 4 reportes en la tarde del mismo día. Si yo miro esos reportes llenos de cifras, cuadros, tablas, yo no sé quién es él, y yo no sé qué piensa él, y yo no sé qué le hace sufrir a él. Y ese es el lenguaje que salió de él. Y es lenguaje absolutamente objetivo, pero no me dice nada de él. Entonces el lenguaje intersubjetivo es un lenguaje absolutamente precioso, porque es el lenguaje que me permite entrar en comunicación real con personas reales. Y resulta que ese es el lenguaje de la Biblia. ¿Cómo funciona en la Biblia el lenguaje intersubjetivo? Esa pregunta es importante. En la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, metáforas como lo que acabo de decir. Si yo le aplico un lenguaje objetivo a las metáforas de la Biblia, entonces voy a terminar diciendo tonterías. ¿Tonterías como cuáles? Todo lo de la Biblia es inventado. O sea, yo voy a empezar a tratar a la Biblia como si fuera lenguaje puramente subjetivo. Dice el libro del Éxodo: de Egipto salieron 800,000 hombres de a pie. Y entonces yo saco mi microscopio objetivo cientificista y digo, según todos mis análisis, no pudo haber salido tanta gente. Conclusión, es un libro de fantasía. Conclusión, todo eso es mentira. Conclusión, eso no sirve para nada. Hay personas, incluso sacerdotes y teólogos, que hablan de esa manera y que consideran que de ese modo le están mostrando a la gente todo lo que han estudiado. Mira, te voy a mostrar todo lo que yo he estudiado. Mira, todo eso que tú creías, todo eso que tú creías. ¿Te acuerdas cuando llorabas en esa hora santa vocacional? Lágrimas perdidas, todo era falso. Todo era falso. No tenía nada que ver. Yo creo que hay ciertos profesores que tienen tendencias sádicas. Unos con la nota, otros con eso de despedazarle la fe a la gente. Lograr que al final nadie crea en nada. Lo logré. Entonces, pero es una tontería hablar así. Es no entender el lenguaje intersubjetivo. Quiere decir que fueron 800,000, ¿y qué tal que hubieran sido 800,005? ¿O qué tal que hubieran sido 300,000? ¿O qué pasa si fueron 22,000? Realmente el dato objetivo como tal no es lo más importante ahí. Cuando este hombre le dice a la esposa,
pusieron cámaras por todas partes. ¿El número de cámaras importa para lo que él está diciendo? No. Pero lo que eso está produciendo en ese equipo de trabajo y lo que eso le hace sentir a él, sí. Entonces uno tiene que aprender a leer la Biblia. La Biblia no es un libro de datos científicos que se puede pasar a las revistas Science para que se publique. Tampoco es un libro para pasarlo a una editorial de obras de fantasía. No, no es. Por supuesto que no es. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es lenguaje intersubjetivo. ¿Y cuál es la expresión típica del lenguaje intersubjetivo? Y hasta ahí alcanzamos a llegar el día de hoy. La expresión típica del lenguaje intersubjetivo es testimonio. ¿Qué es lo que está haciendo ese señor cuando habla con su esposa? Está dando ¿un qué? Un testimonio. Entonces, ¿qué entendemos en este caso? Por favor, mucha precisión. ¿Qué entendemos en este caso por la palabra testimonio? Respuesta: por la palabra testimonio lo que entendemos es lenguaje intersubjetivo. Es un lenguaje intersubjetivo. Cuando la Escritura nos dice, ¿cuánto fue que salieron? 800,000. Salieron 800,000. ¿Qué es lo importante de ese dato? Dos cosas. Primero, que hay un hecho. Hay un hecho. Ese hecho, a veces uno puede reconstruirlo bastante y otras veces no tanto. Hay un hecho. Pero lo más importante no es el hecho desnudo, así como lo más importante no es el número de cámaras que pusieron en la oficina. No es un hecho. No es lo importante el hecho desnudo, el hecho simple no es lo más importante, pero sí hay un hecho. Y luego, ¿qué pasa con ese hecho? ¿Qué más me informa el lenguaje intersubjetivo? La impresión o impacto que produjo ese hecho. Y esa impresión o impacto que produjo el hecho es el que suscita una interpretación, unas preguntas, unos cambios. Eso es lo importante. Es muy importante para nosotros darnos cuenta que los hechos simplemente considerados no son reveladores. Óigame, los hechos simplemente considerados no son reveladores. Ojo con eso. El hecho en sí no es revelador. No es revelador. Es el hecho unido a la experiencia, la interpretación y el testimonio, el que es revelador. Es el hecho unido a la interpretación, a la experiencia, la interpretación y el testimonio. Eso es lo que es revelador. Entonces, que a mí me digan que instalaron 35 cámaras o que instalaron 16 cámaras no me dice nada. Pusieron 16 cámaras, pusieron 35, eso no me dice nada. Quizás fueron más, quizás fueron menos. Pero cuando este hombre dice que nos han puesto cámaras de manera que se sepa todo lo que uno está escribiendo, qué pantalla está viendo, entonces, cuando ya se ve cómo lo está experimentando la persona, cómo lo interpreta la persona y cómo lo testimonia la persona, ojo con los tres verbos que estamos utilizando: experienciar, interpretar, testimoniar. Cuando ya se pasa por ese filtro, entonces, ¿qué es lo que yo encuentro? Lo que encuentro es
revelación. Ahí está la revelación. La experiencia, la interpretación y el testimonio. El testimonio, en cierto sentido, es la expresión externa. ¿Expresión externa de qué? De la experiencia y la interpretación. Para otra persona, el problema de las cámaras quizás no le importa tanto. Otra persona quizás no tiene problema con eso. Para él, eso fue un insulto a su dignidad. Así fue como él lo interpretó. Están insultando mi dignidad. Cuando instalaron las cámaras, el jefe trató de explicarles, no se trata de espiar a nadie, simplemente lo que nosotros necesitamos es cuidar algunos recursos de la empresa. Ustedes saben, en la ola de inseguridad en la que estamos, no queremos hacer acusaciones indiscriminadas, por eso estamos utilizando ese sistema. Pero este señor sintió como que quieren ver lo que él está escribiendo en el celular, que quieren ver si escribo, quieren ver si pongo las piernas en el escritorio, entonces, ¿qué más quieren ver entonces? Esa fue la manera como él lo interpretó. Entonces fíjate que hubo hechos, hubo una experiencia, hubo una interpretación y hay un testimonio. Lo que recibe la esposa es todo eso. Y la esposa, como mujer inteligente, se da cuenta que lo más importante no es el simple hecho de las cámaras, sino todo el conjunto. Y todo ese conjunto que le concluye a ella. Pues en primer lugar que hay que ver cómo se puede aliviar la tensión que tiene y luego pensar qué se hace. Si tal vez llegó el momento de buscar otro trabajo, ¿qué se hace? ¿Cómo se puede ayudar? Eso se llama lenguaje intersubjetivo. Hagámonos una última pregunta para terminar esto del lenguaje. ¿Puedo yo desmontar el lenguaje intersubjetivo para llegar a los solos hechos? Respuesta: en general, no. Yo no puedo desmontar el lenguaje intersubjetivo. Acuérdate que dijimos que el lenguaje intersubjetivo es un lenguaje que une de modo, ¿cómo fue que dijimos? Inseparable, la experiencia, el hecho y la experiencia. O sea, lo que sucedió y cómo lo viví. ¿Puedo yo separar eso? Mira, de modo excepcional. Realmente es muy raro que se pueda hacer eso, muy raro. Muy raro. ¿Cómo podría ser, siguiendo el ejemplo ese que venimos trabajando del hombre y la esposa, cómo podrían separarse ahí, por ejemplo? ¿Cómo podría darse esa separación? Es muy difícil. Entre otras cosas porque a ella no le interesa. Recordemos que el problema de ella no es exactamente el número de cámaras, ni qué marcas son, ni qué resolución tienen. Ese no es el problema de ella, eso no es lo que la preocupa a ella. Entonces, a ella no le interesa llegar a ese hecho desnudo, no es lo que a ella le interesa, porque el hecho desnudo no es revelador para ella. Y ella lo que quiere es conocer más qué está viviendo el esposo que ama. Eso es lo que a ella le interesa. Pero supongamos que esta es una mujer que, además de tener toda esa capacidad de lenguaje intersubjetivo, también quiere llegar al hecho mismo. Posiblemente tendría que utilizar un canal distinto o un momento distinto para establecer una comunicación distinta. Es difícil que ese hombre se sienta mejor tratado o más amado si luego en otra conversación le dice: ¿cuántas cámaras pusieron? Más bien lo que él sentiría es: esta no le da importancia a lo que le estoy diciendo. O ella quiere verificar por sí misma si yo me estoy preocupando por algo que vale o no vale la pena. Entonces, como norma general, la recuperación del hecho desnudo es imposible. Como norma general. La recuperación del hecho, la palabra técnica es escueto. La recuperación del hecho escueto, como norma general, es imposible.
Pero no solo es imposible, es innecesaria. Es innecesaria. ¿Qué sería la recuperación del hecho en este caso? Lo que dijimos de las cámaras. Es imposible o es innecesario. Bueno, no debo decir o es imposible o es innecesario, sino lo contrario. Es imposible y es innecesario. Es imposible y es innecesario. Eso hay que aplicarlo a la Biblia. Eso hay que aplicarlo a la Biblia. ¿Realmente nos interesa saber si fueron 28,000 o 280,000 o fueron 800,000? ¿Ese es el dato más importante? No. Ese no es el dato más importante. Porque el hecho escueto, que hemos llamado también el hecho desnudo, no es revelador en sí mismo. El hecho escueto no es revelador. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que si nos vamos a acercar a la Biblia tenemos que prepararnos para este tipo de lenguaje, en el cual uno sabe que hay verdad de hechos. Hay verdad de hechos, pero que esos hechos escuetos no son los más importantes. Me equivoqué en la frase. No son lo más importante. Los hechos escuetos no son lo más importante. Eso es fundamental. Sí hay hechos, pero los hechos escuetos no son lo más importante. Yo de usted escribí esa frase porque le conviene. Sí hay hechos, pero los hechos no son lo más importante. A veces uno puede suponer el carácter de los hechos, aunque no tenga el límite nítido de los hechos. Esto es muy importante, sobre todo cuando se trata de los milagros de Cristo. Fíjate lo que voy a decir. A veces uno puede reconstruir el carácter de los hechos, pero sin alcanzar el límite nítido de los mismos hechos. El buen ejemplo que estamos utilizando de esa conversación matrimonial sirve mucho. Por ejemplo, ¿cabe suponer que en esa oficina no se instaló ninguna cámara, ni una sola? No. Si no se hubiera instalado ni una sola cámara, estaríamos hablando de fantasía. O sea, él empieza a ver cámaras por todas partes. Eso está grave. Ese caso está grave. O sea que cámaras sí se instalaron. Y yo creo que uno puede incluso asegurar que fueron varias, porque si fuera una sola tampoco sería. Fueron varias. Uno puede llegar hasta esa reconstrucción del hecho. Y si alguien me dice, no, espérate, no fueron cámaras, sino que pusieron una cantidad de gente chismosa que se parara por ahí a mirar, y son cámaras metafóricas, o sea, chismosos, eso tampoco es. O sea que uno puede llegar hasta el carácter de los hechos, algo así como una aproximación en grandes rasgos de los hechos, hasta ahí puede llegar uno. Esto se acordarán de mí cuando lleguemos al tema de los milagros de Cristo. Yo no puedo saber muchas cosas del detalle de los milagros de Cristo, no puedo saberlo, ni es lo más importante, pero yo sí puedo tener bastante certeza sobre el carácter de esos milagros tal como han sido testimoniados. Eso es a lo que yo puedo llegar, porque eso es lo que significa lenguaje intersubjetivo. Si no hubieran instalado ninguna cámara, no tiene sentido lo que él dijo. Pero el dato del número exacto de cámaras tampoco es importante. Por eso la frase que por ahí ustedes espero hayan escrito, sí hay hechos, pero los hechos escuetos no son lo más importante porque no son los reveladores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.